Y solo por Vez Cable. La segunda división se vive en exclusiva por Vez Cable Sports. Grandes jugadas. Engancha la pelota Charú. De la raya. Grandes partidos. Grandes goles. La segunda división además se juega con un equipo de primera. La Copa Vez Cable Se juega en casa. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank o si no también en el Banco Continental BBVA y por supuesto en agentes autorizados y si tú quieres para mayor facilidad a través del Internet. Vez Cable piensa en ti. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Estoy con Yulisa Castillo. Buenos días, Yulisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Álamo? Muy buenos días. Buenos días. Va a salir un poco de sol, creo, ¿no? Ha salido un poquito de sol, aunque la mañana comenzó fría, pero tenemos un ambiente muy caliente esta mañana en el estudio. Vamos a hablar de temas muy importantes, vamos a hablar de la denuncia, de las declaraciones de Mauricio Mulder, vamos a hablar acerca del Escuadrón de la Muerte que ha mencionado el ministro Carlos Vaz Sombrío, de la píldora del día siguiente también, tema de la semana por supuesto, y demás información, ¿no es cierto, Yulisa? Así es, efectivamente, esta semana estuvimos en el Congreso de la República. Claro. Y habían ideas divididas respecto al tema de la píldora del día siguiente. Sí, claro, de eso vamos a hablar en un momento, sí. Decían que es abortiva, otros que no, y otros decían no saben, no opinan. No sabemos por qué, de repente por ahí intereses de por medio, no sabemos, ¿no? Es verdad, pero yo recojo aquí un reportaje que se le ha hecho a Raúl González Montero, representante de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. Vamos a comentarlo en un instante, pero para esto, mejor dicho, antes que eso, está con nosotros Martín de la UNDE. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Moreira. Es un gusto. Moreira, sí. Ex congresista y constitucionalista y ex zar anticorrupción, como le decían en su momento, ¿no? ¿Usted era de Nicolás III o Nicolás I? Martín Aseca. Martín Aseca, está muy bien. Quisiera comenzar con el tema de Mauricio Mulder. ¿Usted cree que Mauricio se apresuró al lanzar una acusación como esa al presidente de la primera dama? Bueno, yo soy bastante amigo de Mauricio. No, todos somos, sin duda. Yo creo que sí. Porque frente a esa revelación tendría haber ido, pues, los congresistas tenemos acceso directo a la SUNAR. No, por supuesto. Tenemos una claqueta que, si fueran tan amables, podemos poner para explicar un poco a los televidentes de qué se trata, ¿no? Mauricio Mulder lo que dijo fue básicamente que que el presidente Kuczynski tenía un conflicto de intereses por haber sido director de COSAPI, pero no era tan sencilla la cosa. O sea, ¿qué pasa? Que había una empresa, Latin American Enterprise Fund, o sea, un fondo de empresas de Latinoamérica, que tendría el 25% de las acciones de COSAPI, que es la empresa encargada de construir o de encargarse de la construcción de la línea 2 del metro de Lima. Entonces, Mulder decía, como este señor, el presidente de Perú, Pablo Kuczynski, ha sido director de COSAPI, por lo tanto, él está siendo juez y parte y tiene intereses. COSAPI ha declarado oficialmente que ni PPK ni la primera dama Nancy Lange forman parte del directorio de sus accionistas. Y PPK dice que él renunció en julio del 2001. ¿Se le fue la palabra a Mauricio? No, yo creo que él, frente a esa revelación, era lógico que investigase. Sí, es más que declarar, tenía que investigar. Eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo que hacía? Tenía que ir a la SUNAR. A registros públicos. Así es, y los congresistas tenemos acceso directo a la SUNAR. Ah, sí, no sabía. Bueno, tenemos acceso directo teníamos, yo lo tenía, al RENIEC, y por último, pues se paga, pues, y uno paga una cantidad, y uno, en 2 segundos le dicen que... le da, pues, quiénes son, quiénes no son. Y entonces,
debió haber hecho eso, en mi opinión, era la precaución mínima. Entonces él había dicho, efectivamente había renunciado, pero ¿qué había ocurrido? El señor Kuczynski, desde que dejó de ser ministro en julio del año 1982, hasta que retornó al Perú en el año 2001, se dedicó a actividades privadas. Sin duda. En los Estados Unidos y en el Perú. Y tenía una empresa que se llamaba Latin American Fund. Y a través de una subsidiaria de esa empresa, por todo lo que ha dicho COSAPI, un grupo de gente compró el 25%. Exactamente. Y él, en representación de ese grupo de gente, fue director de COSAPI. Director significa que es miembro del directorio, por si acaso. No era el ejecutivo, era director. No, era director. Claro. Pero cuando se vinculó con Toledo, con la política y con Toledo, claro. Entonces él renunció, y está dicho la fecha, 16 de julio del 2001, y así aparece en los registros públicos. Así es. Entonces él fue ministro durante buena parte del tiempo de Toledo. Sí, claro. Presidente del Consejo de Ministros. Tuvo lapsos en tiempos en los que no fue. Entonces, bueno, no hay que pensar que Kuczynski es un idiota, ¿no? Claro. Evidentemente no lo es. No lo es, claro. Entonces dejó a su mujer. La mujer estaba igual de prohibida por todos los impedimentos. Claro. Entonces, es cierto, él dejó de ser ministro del 2006 hasta el 2011, hasta que fue candidato. Pudo haber sido, pero no lo fue. No lo fue, claro. Ahora, la mujer aparentemente no lo ha sido nunca, por lo que dice, por lo que ha dicho ella, por lo que dice la propia COSAPI. Así es. Y eso se puede verificar y establecer bien. Ahora, pues parece que la empresa que compró las acciones es una subsidiaria de Latin American Fund, la FCH, el año 2007, 2008, 2009, al mismo tiempo se liquidó y se creó aquí una SAC con el mismo nombre. Una sociedad anónima cerrada. Pero ya no del Estado de Delaware, que dejó de existir. Y entiendo que de los accionistas. Ahora, que no son ni Kuczynski ni su señora. Claro, si estamos ante un presidente que ha trabajado para el sector público, que ha trabajado para el sector privado, eventualmente en los últimos 20, 25, 30 años o más, pueden presentarse este tipo de casos. Eso no significa necesariamente que él diga a dedo, esta empresa es la que tiene que estar en esta obra, ¿no? Nada más no lo dijo, porque esa obra se licitó en la época del gobierno de Humala, ¿no? No podía decir, pudo haber influido quizás, pero más bien las críticas que él dio sobre el costo de este subterráneo no fueron necesariamente a favor, claro. Las apreciaciones fueron más bien negativas en cuanto que el costo le parecía excesivo. Se desató un acalorado debate entre Carlos Luz y Mauricio Mulder. Sí, ¿no? me sorprendió. No sé si se agarran de las manos, dicen los colegas que estaban cubriendo el turno de la tarde. Es verdad. Bueno, quizás de repente ahora el partido aprista, como dice, se han puesto moscas y quieren investigar antes de que pase lo que ha sucedido lamentablemente con la señora Nadine y Ollantumala, ¿no? Es probable. Que la señora era quien manejaba prácticamente todo el país, ¿no? Yo no creo que Nancy Lange esté en ese plan. Ahora, bueno, con la experiencia que hemos tenido, no sabemos, lo que sabemos por las afirmaciones de COSAPI, por las afirmaciones de ella, es que ella no ha sido directora, no ha tenido ningún tipo de vinculación laboral o de cualquier otro. El hecho es que lo de director se puede saber muy fácilmente recurriendo a la SUNAT. Y lo otro habría que investigarlo de alguna otra forma. Claro, ahora, el presidente Kuczynski ha tenido un gesto político muy inteligente. Ha invitado a desayunar, almorzar o cenar a un encuentro al presidente García. Almorzar mañana. Creo que almorzar, sí. Mañana. Entonces, está dando el mensaje a la nación como que no importa que Mauricio Mulder, si quiere investigar algo, que lo investigue, ¿no? Ese es el mensaje que yo recibo. Exactamente. Porque ellos han dicho que no se van a pelear con nadie, y me parece que es lo correcto, Álamo, porque ya como que estamos cansados de tantos conflictos, al final nadie soluciona los conflictos que son de interés. Lo venimos comentando, el tema de inseguridad, los jóvenes no tienen trabajo, sí, claro. Las personas quieren un aumento de sueldo, entonces la gente ya quiere soluciones concretas, no ver a nuestros políticos, lamentablemente, que ya hemos visto entre ellos todo el tiempo, peleándose para ganar titulares, que tú me dijiste, yo te dije, y al final el país se va al diablo, ¿no? Porque sin duda, pero no se olviden de una cosa además. ¿Qué día es hoy? Hoy es 28 de agosto. El gobierno está cumpliendo hoy
Un mes. Un mes, sí. Un mes, presidente. Álamo, en un mes tampoco pueden hacer muchas Por cosas. supuesto, y no pueden surgir tampoco. podemos Pero Claro. le han hecho una cosa importante, mi opinión. La ley de Loroya. Que es el La ley primer- de Loroya. Bueno. Porque fue una decisión que había que tomar en ese momento. Sí, algunos dicen que es producto de los lobbies, porque Kuczynski siempre va a tener encima este tema, ¿no? Que es lobista, que él se maneja por los intereses económicos internacionales. Bueno, ha sido un hombre de negocios. Doctor Belaúnde, ¿qué político? Bueno, hay excepciones, pero la mayoría han sido lobistas. Hay que ser realista. Sí, es verdad. El que diga que no, que tiene la primera. La política es como que la fase principal o la fase central de una labor política. Bueno, una persona puede haber desempeñado, yo no diría que Kuczynski ha sido lobista en el sentido estricto de la palabra, ni siquiera en el sentido formal, que obviamente no lo ha sido, pero ha sido un hombre vinculado Claro. a los negocios, a Sin las duda. actividades Tecnócrata. así es, Claro. a las actividades productivas, lo ha sido toda su vida. Así, él ha estado entre digamos, la banca internacional, Sí, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano, el Banco Mundial, él ha estado, y luego estuvo en la empresa privada, en Estados Unidos, regresó, dejó de ser, y fue ministro de Energía y Minas del Con 80, Belaúnde, claro. Con Belaúnde, del 80 al 82. ¿Hace cuándo? Yo en esa época trabajaba precisamente, no en el ministerio, pero era director y gerente de algunas empresas estatales mineras, ¿Ya? y que él las dirigía. En el sentido que nos convocaba para estar presente todos los lunes, creo, o todos los viernes, no recuerdo bien. Ok. Y él decía, bueno, ¿cómo va esto? Y preguntaba. O sea, era como un asesor, como un... No. Era ministro. Era ministro y él mandaba. ok. Entonces él decía, hagan esto, no hagan esto, o intenten esto. Eso lo recuerdo Pero no clarísimamente. podemos quitarle el mérito que es un hombre que tiene experiencia. Bueno, y Hay una después experiencia de gobierno, dejó claro. de ser ministro porque entendía que como que no alcanzaba el sueldo, lo que fuere. Claro. Porque en ese momento el sueldo de ministro era muy bajo Ya. y verdaderamente Belaúnde era muy austero y se dedicó, fue gerente del First Boston Corporation, luego de Claro, otras empresas. claro. Se dedicó a los negocios, fue un hombre americano, porque en esa época Sí. adquirió la nacionalidad americana, después renunció a ella, fue un hombre de negocios que indiscutiblemente dijo, bueno, yo me puedo quedar aquí o yo vengo al Perú, tenía una vocación peruana, y se vino y al final renunció a la nacionalidad norteamericana, ya conocemos historia. Así es. El opinólogo Carlos Meléndez, el opinólogo no lo digo en sentido despectivo en absoluto, ha dicho hoy día en Perú 21 que faltan medidas contra la corrupción. Usted como ex SAR anticorrupción, como se le llamaba, ¿cree usted que esto es cierto? ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Todas estas medidas, todas estas limitaciones contractuales, todo eso lo único que crea son marañas legales, burocráticas que hacen muy difícil el manejo del Estado y el manejo de las empresas estatales que todavía quedan. ¿Y eso qué provoca? ¿Eso qué provoca? Corrupción. Parálisis. Ya. Parálisis, que no se toman las decisiones a tiempo, que todo se hace con un año de retraso. Entiendo. Entonces, para mí, yo he estado en el sector privado, he estado en el sector Público, estatal claro. público, en esa época había mucho menos, pero sin embargo sabía. Ok. Entonces, si se va a trabar el funcionamiento de las empresas del Estado, yo le digo al señor Meléndez con todo respeto, Sí, yo también lo respeto mucho. con todo respeto, pero no tiene experiencia empresarial. Yo la he tenido, yo soy gerente de empresas estatales, Bien, director pero- de empresas estatales. Correcto, pero ante esta frase, falta medidas contra la corrupción, ¿usted qué piensa? Yo creo que nos sobran. Sobran ¿Y por qué no medidas. las aplican en todo caso? Entonces, lo que pasa es que efectivamente tienen que haber auditorías de legalidad. Lo que no puede hacer el contador es no debió hacer esto sino hacer lo otro. El contador No nadie está la- capacitado para eso. no está para eso, porque si no el contador sería el gerente. Entonces, ahí tiene que haber- ya entendí. Claro, Entonces claro. tiene que haber un control de legalidad, Ok. un control de auditoría para que el dinero no se vaya por Sí. otros canales y un control de gestión, pero el control de gestión es bien subjetivo. Sí, ¿no? Es bien subjetivo. Usted no debe haber hecho, no debe haber contratado a esta empresa, sino a otra empresa, pero esta empresa fue la que ganó la licitación y la ganó de acuerdo a las especificaciones. Es que esas especificaciones estuvieron mal hechas, pero fueron las que Hay una medida- entramos en una espiral de subjetivismo
que lo único que hacemos es paralizar la acción del Estado. Hay una medida o mediatizarla punitiva que me parece, disculpe doctor, que me parece una de las más ilógicas, que tiene que ver con la malversación. Es decir, si a usted le dan determinado dinero para que construya esta pared, usted dice, no, es más urgente en este momento dedicarnos a construir este otro estudio porque es más importante. Se fregó, malversó la plata y se va preso. Bueno, antes era un delito era un delito que antes no tenía prisión, ahora me parece que sí la tiene. La malversación no es otra cosa que darle al dinero público otro uso del que originalmente tenía. Así es. Y en ese caso lo que tiene que hacer es habilitación de partida y hacer una serie de trámites, pero los trámites son tiempo. Sí, pues, y el tiempo es demora. Y la demora significa que las cosas no se hacen a su tiempo. Y cuando las cosas no se hacen a su tiempo, terminan siempre costando más. Así es como la prisión o la justicia, que cuando llega tarde ya no es justicia. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver, por supuesto, con el doctor Martín Belaunde. Tenemos muchos temas más de que hablar esta mañana aquí en Política y Poder con Yulisa Castillo. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Cable, el cable para todos, orgullosamente peruanos. Te ofrece más de 90 canales a tu disposición. Canales deportivos, musicales, culturales, dibujos, series, películas. Estamos por el norte hasta Ancón, por el sur hasta Pucusana. No pierdas tiempo. Afíliate ya. Ves Cable, la mejor señal en cable. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Mes Cable Televisión. Todos los sábados de 6 a 8 de la noche, el programa musical Tropicumbia. Cumbia con los mejores éxitos y la participación del público televidente. Todos los sábados de 6 a 8 de la noche y solo por Ves Cable. La segunda división se vive en exclusiva por Ves Cable Sports. Grandes jugadas, engancha la pelota Charú. ¡De la raya! Grandes partidos, grandes goles. La segunda división además se juega con un equipo de primera. La Copa Ves Cable se juega en casa. Bien, señores, y continuamos con Yulisa Castillo aquí en Política y Poder y con nuestro invitado Martín Belaunde. Son exactamente las 9 de la mañana con 15 minutos. También en estas declaraciones que hace Carlos Meléndez, el analista político, dice algo que me parece una sentencia bastante severa. Dice que Kuczynski sabe qué hacer con la economía, pero no frente a la política. ¿Usted coincide con él? Si no supiera qué hacer frente a la política, no lo habrían elegido, ¿no? Aunque el mismo Meléndez dice que en realidad gran parte de la luna de miel que existe entre el gobierno y el pueblo se explica por el antifujimorismo.
se sienten digamos, responsables, entre comillas, los antifujimoristas de haber llevado a PPK al gobierno. Bueno, es evidente que el antifujismo, sin el sentimiento antifujimorista de un sector muy importante de la población, la mitad más uno, si usted se quiere, PPK no hubiera sido presidente. Pero él aprovechó pues ese sentimiento. Políticamente astuto, ¿no? Fue astuto y no fue ilegítimo. No. Entonces, si me dicen que no es político, yo diría, en la primera elección tuvo un 17 y 18%. Sí, claro. Yo estaba en Solidaridad Nacional, terminamos claro. con hasta menos de 10 en las parlamentarias, 13%. Entonces, no fue mal político. Si una forma de medir al político es qué votos obtiene, digamos, ahí no ha estado mal, ¿no? Y si ahora ha obtenido el 50% más uno, y ha ganado, es cierto, por la mínima diferencia, pero ha ganado, entonces no ha estado tan mal. Ahora, pero ya las elecciones pasaron. No, ya ese periódico de ayer, pues. Ya. Entonces, ahora tiene que ser político, ya no electoral, sino ejercicio de la función de mando. Y él ha tenido traspiés, ¿no? Algunas declaraciones que no venían al caso, algunas cosas ligeras o bromas. Claro. Bromas que hubiera sido preferible que no las diga. Obviamente quizás quiere comenzar como un pie, quiere que las personas vean un presidente que es ameno, conciliador, porque también no creo cercano a ellos, ¿no? Claro, hay gente que lo mira así. Digamos, esa broma que hizo la ministra, consultará con el cardenal, bueno, es graciosa, ¿no? Sí, pero a lo mejor hubiera sido que no le... Es que hay bromas que son... hay bromas que son para círculo muy privado. Y hay bromas que se pueden decir, pero hay que ser cuidadoso con las bromas que se dicen en público, porque pueden ser muy mal interpretadas. Me ha pasado a mí, claro, como congresista. Por ahí no sé quién mencionó que en vez de hacer tanto ejercicio físico, hay que hacer ejercicio mental. Eso es un juego de palabras. Claro. El hombre que hace ejercicios mentales también hace ejercicios físicos. Puede hacerlo de muchas formas. Pero por ahí parece que fue con mala leche. No, sobre todo una de las frases más cuestionadas para el presidente fue cuando dijo que bueno, pero ese contrabandito pues es chiquito, el otro es... ahí sí. Fue una broma de mal gusto, porque el contrabando no se puede socapar. Ni decir que es chiquito ni que es mucho. Si tú robas 10 soles o robas... Bueno, robar 10 soles no es lo mismo que robar 1000 soles o que robar 1 millón de soles. Salió el abogado para que lo es verdad. Otro tema que también se ha estado cuestionando mucho es por qué el presidente actual está trabajando con ministros de régimen anterior. Bueno, pero hay una rueda bajo la manga. No, pero con varios... varios funcionarios. Varios funcionarios que han sido cuestionados. Menores, sí. Claro, bueno, pues está bien, pues, pero... yo conocí algo al viceministro Chino, cuando era viceministro. A mí me pareció un hombre eficaz. Él en lo personal, en lo suyo. Pero yo fui muy crítico, yo era muy crítico de Nadine. Presenté un proyecto de reforma de Constitución para que no prosperó ese proyecto, pero para que pero que no fuera reelegida, porque me parecía una aberración que la esposa del presidente pudiera ser reelegida legalmente y se podía hacer modificando una ley. Y además teniendo en cuenta la actitud que había tenido Nadine Heredia durante el gobierno. Entonces, pero que el señor Chino, que fue viceministro de Minas, en un ministerio que en los últimos tiempos pesaba como una pluma. Sin embargo, a mí me parece que es un buen funcionario. Yo lo fui a visitar N cantidad de veces porque yo era partidario de que se agilizaran los procesos de formalización minera. Pero el Ministerio de Energía y Minas, que se suponía que iba a ser el poderoso, pero era un país minero. Sí, claro. Era un enano político frente al Ministerio del Ambiente y frente al Ministro del Ambiente. Qué curioso, que era el que mandaba. Y la ministra de Energía y Minas, una muy buena persona, estuvo enferma, lo que fuere, no pesaba nada. Entonces, el viceministro Chino era, si se quiere, la víctima de esa situación, de la falta de peso específico de su ministerio. Pero personalmente... Sí, probablemente sea muy buena persona, pero ahí estamos hablando entonces de un tema grave, de la no politique, pues, o sea... del anterior ministro. Por supuesto, estamos hablando de un gobierno como el de Humala que designa en una cartera vital para el país a una persona que no da la altura. Y que, bueno, se enfermó, pero al final nunca venía al Congreso.
Yo estaba en la Comisión de Energía y ¿Cómo te ponga usted, presidente del Consejo de Ministros, una persona que no tiene capacidad de concertación ni capacidad de convocatoria? Bueno, de ni repente siquiera capacidad de contradicción. Pues, es una buena capacidad, sí. Claro, sí, porque la política es dialéctica, sí, no nos por olvidemos supuesto. de eso. La política es diálogo. contradicción. Sí. Es diálogo, pero también es dialéctica, en el sentido que es la posición de los contrarios. Sí, claro. Y a veces hay que discutir. Y de esas discusiones es que nace una idea. Así es. Entonces, pero ahí no había nada. Entonces, quien venía a veces era el ministro del Ambiente, que hablaba muy bien, cada 5 palabras en castellano metía 4 en inglés. Claro. ¿Y qué puede decir? Por ejemplo, algo también se está... Pero paralizó la formalización minera. Entiendo. Doctor Belaúnde, se ha comentado también que al parecer... Yo estaba en contra de eso, ¿eh? Ollantumala podría postular en el 2021. Dice que no quiere que le tomen fotos por ahora, pero no descarta. Pero va a ser que... candidato, descarta. Bueno, su ¿Usted derecho, cree? bueno, puede hacer. ¿Y qué futuro le ve? ¿Qué opciones le ve? Oye usted, mi querido Álamo, ¿La futurología en la política no existe? lo que no hay, yo no creo en la muerte civil, Ya usted... no creo en los muertos vivientes. La gran prueba es Alan García. Y muchas otras. ¿Eh? Bueno, pero Alan creo que es la principal. No, ahí parece que ya quedó porque quiso No, aceptar. sí, pero no, yo hablo del presidentes García son- del 90 al del claro. 2006. Sí. Ah, claro, eso. Pero Perdón, no, del 2000, pero no es un caso sí, aislado 2006. en la historia, ¿no? No, El general Odría, Sí, que hizo un muy buen claro, gobierno en claro, cuanto a obras públicas, que fue dictatorial, pero muy bueno construyendo. El 62 obtuvo 28, 29. Y el apellido Fujimori no muerto. No ha muerto, no ha muerto. Yo no creo en la muerte civil. Voy a hacerlo O franco. sea que todos pueden regresar, todo es posible. Yo no creo en los zombies. No creo en- No, pero A pesar de pero Walking usted Dead, cree que no pueda creo. regresar entonces. ¿Ah? Todo es posible que pueda regresar. En política, por supuesto. De repente que como sí. congresista. Ahora, no nos olvidemos, yo no simpaticé, tampoco fue que fuera enemigo, porque tampoco lo era, ¿no? Yo creo que el gobierno de Humala fue esencialmente ineficaz, pero no fue un desastre, no lo fue. Tan es así que crecimos. Es verdad, siempre crecimos. es verdad, es Entonces, eso después, hoy día se dice lo que fue opacado por su cara mitad, no solo opacado, sino opacado aparentemente con su consentimiento, y él aparecía ejecutando las órdenes de su mujer. Bueno, eso no estaba bien, pues, porque la mujer no la había elegido nadie. Por supuesto, y teniendo además una participación pública bastante vigente, bastante, ¿no?, evidente. Ahora, no es un gran orador, en fin, hay el problema que él tiene, él y su esposa, es el lavado de activos por dineros que Bueno, todos está siendo investigada por eso. que todos sospechamos que vinieron de Venezuela. Así es. Y eso es un delito, Sí, claro. si se llega a comprobar. Pero Es verdad. está en el proceso de comprobarse. Quisiera... Eso podría ser un impedimento, Sí. podría hacerlo, pero Podría aún no lo es. Pero todavía no lo es. Habría que esperar entonces a ver qué pasa Sí, acá en sin 2021, duda, ¿no? sin Todo duda. puede pasar. Esperemos que En no se política- resuelva antes. Nunca se sabe. Todo puede pasar y a veces cualquier cosa pasa. Sí, es verdad. Bien, quisiera hablar brevemente de un tema que me ha llamado la atención, que es este llamado Escuadrón de la Muerte. El ministro Basombrío salió a decir, no existe ningún Escuadrón de la Muerte. Sin embargo, en la misma frase prácticamente, dijo, ha habido un grupo minúsculo, como dice aquí la claqueta, de 9 policías que operó de manera irregular. Total, ¿existió o no existió? Pero estaba conformado por un general también de características. Un general, supuestamente, aparentemente, un comandante y 7 suboficiales. Entonces, no será pues un escuadrón, literalmente, no sé cuánto es un escuadrón, 60 hombres, no lo sé. Es un escuadroncito. Es un escuadroncito, entonces. Pero dice que Álamo ellos habían comenzado a operar en Trujillo bajo el mando del general suboficial PNP Carlos Eduardo Llanto. Ujú. Caretas incluso da el nombre del general, no sé si es el mismo. Acá tenemos un general también, Vicente Álvarez, ¿podría Sí. ser? Él creo que es. No sé si es él. Y Bueno, prefiero no el decir mencionado, no el que Pero Álamo, lo que es. yo he podido, lo que ha comentado Careta y muchos medios que han hecho la investigación, que al parecer este grupo del Escuadrón de la Muerte extorsionaba a empresarios con el cuento que te van a matar, que tienes que pagarme $5,000 para desactivar esa mafia de extorsionadores y se quedaban con el dinero. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente... De qué policías que se policías? estarían
aprovechando de la eso no es escuadrón a la muerte. Eso no es escuadrón de la muerte. El escuadrón de la muerte significa que matan. Claro. Matan. Entonces, si hay un grupo de policías extorsionadores que meten miedo a un empresario que de repente hasta le hacen la trampa, en el sentido que le están amenazando, oye, tú no quieres, paga tal cosa, claro. Y el hombre con miedo perfectamente razonable, claro, paga. Es verdad. Paga. Esto pareciera entonces un grupo corrupto de chantaje, de extorsión. Ya, pero ¿por qué escuadrón de la muerte es cuando mata? Correcto, pero ¿por qué se habla de escuadrón de la muerte? Porque en los casos que se ha hablado ha habido muertes. Así es.